Sí, llegamos del break, ¿no? Y nos queda dando vuelta todo lo que vimos a la mañana en este módulo uno. Cuánto hablando de sorgo, ¿no? Cuántos actores de esta gran cadena. Te vuelvo a recordar que está todo editado para que lo podamos utilizar, reverlo y también compartirlo con otros profesionales y productores. Y ahora nos vamos a ir al módulo 2, ¿no? Un módulo que habla de los usos del sorgo, espectacular, ¿no? Cuando decís usos del sorgo, vuelve a aparecer la alimentación humana, ¿no? La industrialización y todos los productos y subproductos que surge de acá. Y por supuesto, la alimentación animal, porque gracias al sorgo también de alimentación animal nos permite lograr leche, carnes, y todos estos productos que vienen con valor agregado del campo. Este módulo 2 está auspiciado por la empresa Nucit, así que le hacemos un especial agradecimiento a ellos. Y por supuesto tiene también un coordinador, un moderador, así como Carlos Sosa fue en el módulo 1. Ahora lo tenemos a Diego Maranesi, que es fitomejorador y además socio fundador de la empresa Quimersen. Diego, ¿vamos con el módulo 2? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ricardo. Mi nombre es Diego Maranesi, soy ingeniero agrónomo, magíster Scientiae, mejoramiento genético vegetal, y me desempeño como director y breeder en Quimersen Semillas. Me ha tocado coordinar y previamente quiero agradecer a la IAMBA por darme la oportunidad. Para mí es un gran honor participar de este simposio. Y en primer lugar voy a presentar la disertación del ingeniero agrónomo magíster Scientiae Marcelo de León sobre silajes de sorgo, cómo optimizar los resultados. Marcelo de León se desempeña actualmente en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA, en la Estación Experimental Agropecuaria de Manfredi, Córdoba, como técnico investigador, y también docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la cátedra de Nutrición Animal. También es coordinador de la Diplomatura en Producción Bovina, gran amigo y un excelente profesor y referente en todo lo que sea manejo de sorgo, entre otras cosas. Así que adelante, Marcelo, te escuchamos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me ha hecho llegar a IAMBA para participar de este cuarto simposio de sorgo, para presentar este tema de silajes de sorgo, en particular orientado a cómo optimizar los resultados a obtener usando esta tecnología. Y en primer lugar quiero señalar algunos aspectos generales de lo que ocurre con el sorgo y con los silajes en particular respecto a cómo se produce, digamos, y los aspectos que hay que tener en cuenta para transitar este camino desde un cultivo hasta un sistema de producción. Entonces, los silajes consideramos que son una herramienta estratégica para los sistemas de producción ganaderos y, en este sentido, me refiero yo a cualquier sistema de producción, tanto de carne como de leche, donde los silajes tienen un rol importante para darle más seguridad, estabilidad y previsibilidad a la producción. Y también le incorpora mayor productividad a los sistemas de producción por la gran cantidad de forraje, la gran cantidad de material que tienen como capacidad de producción y de incorporarse al resto de los componentes de los sistemas de producción. Y por lo tanto constituyen una herramienta para mejorar los resultados no solamente productivos, sino los resultados económicos de las empresas ganaderas. Y en particular los silajes de sorgo, que permiten avanzar hacia ambientes con ciertos niveles de restricciones, a diferencia del maíz, permite controlar las variaciones no solamente entre años, sino la estacionalidad de básicamente las precipitaciones, y nos puede dar calidades adaptables a distintas categorías desde el punto de vista de sus requerimientos nutricionales. O sea que tenemos una amplia gama de alternativas en cuanto a la participación de los silajes en los distintos sistemas de producción. Y por último, algunos efectos ambientales, como pueden ser efectos sobre el suelo por
el desarrollo radicular, por la cobertura a través del rebrote después de la confección de los silajes, como otras características importantes a tener en cuenta. Entonces, con esta introducción vamos a pasar ya de lleno a analizar este proceso que llamamos de transformación desde el cultivo con sus características hasta un resultado final, productivo y económico, que implica transitar necesariamente por un proceso de producción del cultivo, un proceso de confección del silaje, el concepto y todo lo que tenga que ver con este producto desde el punto de vista de un alimento para los bovinos. Quiere decir que también entonces tenemos que tener en cuenta los animales, las categorías, el manejo, el proceso de alimentación, en un contexto de un sistema de producción particular que será en cada caso, y eso recién nos va a permitir obtener un determinado resultado productivo y económico. Entonces estamos hablando de un proceso complejo, de un proceso largo, lento, con muchos pasos. Entonces, este resultado va a depender de la eficiencia con la cual trabajemos en cada uno de estos pasos del proceso, por lo tanto, de la calidad del proceso. Y reconocemos y vemos en el campo y en las distintas situaciones que analizamos que hay un riesgo importante de que esta calidad de proceso se vea afectada por pérdidas en los distintos pasos o en los distintos componentes que implica este proceso, y que va a afectar evidentemente en forma negativa en la medida que esta eficiencia se vea disminuida a consecuencia de determinadas pérdidas, va a haber afectado los niveles de productividad y de rentabilidad. Entonces, este es el análisis que yo propongo para mostrar algunos resultados de cuáles son aquellos aspectos desde el punto de vista de pérdidas que tenemos que contemplar y los criterios que podemos seguir para hacer de este proceso que sea eficiente y que nos asegure el buen resultado. Hay 4 aspectos principales que definen el resultado dentro de este proceso, 3 de los cuales tienen que ver directamente o están relacionados con los híbridos que usemos de acuerdo a las características que estos híbridos tengan para ser usados como silajes. El primero es el rendimiento del cultivo. Hay diferencias y vamos a mostrar casualmente algunos aspectos que tienen que ver con el rendimiento. La composición y calidad que vamos a obtener del silaje para usarlo después como alimentación en los sistemas de producción. El proceso de confección, decíamos que es uno de los factores a tener en cuenta y que también dependen en parte de los híbridos. Y por último, ya digamos como una cuestión común a cualquier silaje, el proceso de extracción y suministro, o sea, el proceso de alimentación, que también nos puede provocar niveles de pérdida que hemos visto que pueden ser muy importantes. Entonces, para analizar estos 4 aspectos, evidentemente vamos a contar con información que nos muestre estas grandes diferencias que a veces, si no medimos y no tenemos la información, puede ser, digamos, mal interpretada, porque observamos algunas variables como la altura del cultivo, sin tener en cuenta la materia seca, sin tener en cuenta los rendimientos. Entonces, bueno, el sorgo nos presenta una gran diversidad de tipos de híbridos y de situaciones, y las tenemos que analizar, y las estamos analizando a la luz de aspectos cuantitativos. Entonces, bueno, ensayos ya de muchos años nos permiten o nos han permitido evaluar y considerar algunos aspectos generales de esta gran diversidad que nos presentan los sorgos y compararla en muchos casos con el maíz como el cultivo alternativo, o la pregunta que muchas veces nos hacemos, bueno, ¿y cuál es la comparación con el maíz? Lo primero que definimos ya hace varios años, donde había cierta controversia en decir, bueno,
qué características tenían los distintos grupos o tipos de híbridos para silaje, en relación a la proporción de grano del cultivo en el momento que se considera adecuado u óptimo para ensilar. Entonces llegamos a una especie de clasificación que define a los híbridos tipo forrajeros cuando tienen muy poca proporción de grano y serían tipos de híbridos adecuados más para el pastoreo directo. Los sileros cuando hay, digamos, una proporción de grano entre el 10 y el 30%, después el grupo de dobles propósitos con un poco más de participación de grano, entre 30 y 40%, y llegar a los graníferos donde la participación de grano ya es más del 40%, prácticamente el 50%, y esto considerando la proporción dentro de la planta entera en el momento de confección del silaje. Esta es la medición y la medida que tomamos para esta clasificación, todo en porcentaje sobre base seca, o sea, considerando la materia seca total de los distintos componentes. Cuando evaluamos rendimiento como una de las primeras variables, yo muestro un promedio prácticamente de 10 años cuando iniciamos en el 2005 este tipo de evaluaciones, y lo que primero observamos es que dentro de los grupos no hay tanta variación desde el punto de vista del rendimiento, y según el ambiente, y en este caso es una zona central de Córdoba, digamos, una condición que no es la óptima para la producción de maíz y donde el sorgo tiene algunas ventajas, vimos que el rendimiento de toda la biomasa cosechada para silaje podía ser superior al maíz como promedio, donde hay años buenos, años malos, y donde no veíamos mucha diferencia entre los distintos grupos. Y sí, por supuesto, diferencia de híbridos dentro de los grupos. Ahí es donde se manifestaba la principal rendimiento de diferencia. Con promedios de 15, 16 mil kilos de materia seca por hectárea ensilada, que en realidad estaban en esa época bastante por arriba de lo que se veía normalmente como rendimiento en los campos de 9, 10 mil kilos de materia seca por hectárea. Un segundo tramo de evaluación del 2016 al 2020 ya nos mostró, y seleccionando híbridos con alta capacidad de producción para silaje, ya vimos que los potenciales habían mejorado sustancialmente y ya estábamos por arriba de los 20.000 kilos de materia seca por hectárea de potencialidad de rendimiento, llegando hasta los 25.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, esto nos marcaba un avance muy, muy importante, tanto de tecnología de cultivo como de capacidad productiva de híbridos y la selección de aquellos híbridos con mayor potencial de ser utilizados específicamente para este uso de confección de silaje. Entonces, el primer panorama que tenemos es un avance muy importante en la potencialidad de producción y, de nuevo, salvo los graníferos con un poco menos de rendimiento total, tenemos altos niveles de rendimiento y similares o hasta un poquito por arriba de el maíz para ser destinado a silaje. Entonces, estas diferencias escasas se ven o se manifiestan con diferencias muy importantes en los componentes o la composición de esos silajes, donde los forrajeros, por la definición que ya dimos antes, manifiestan una baja proporción de grano, alta proporción de tallo, a diferencia de los sileros doble propósito, donde ya es mayor la proporción de grano, por lo tanto menor la proporción de hoja. Los graníferos, de nuevo, incrementan la proporción de panoja como componente, digamos, principalmente de grano, y van disminuyendo en rojo la proporción de tallo. Y lo otro que definimos a partir de este tipo de composición es que no hay diferencias importantes en la proporción de hoja
en los distintos grupos de cultivos, por lo cual no sería una variable importante a tener en cuenta a la hora de elegir grupos o elegir híbridos, ya que se mantienen en general entre el 15 y el 20% el total de hoja producido siempre en materia seca y en el momento de confección de los silajes. Entonces, esta diferencia en composición, que sí es muy importante, nos provoca, como consecuencia, una diferencia en calidad que, si analizamos a través de la digestibilidad de ese alimento para los bovinos, vemos que hay una diferencia desde aquella mayor calidad, por mayor proporción de grano, de los graníferos, menor en doble propósito, menor en los hileros y la menor de todas en los forrajeros, casualmente por estas diferencias en proporción de grano como promedios de los distintos grupos. Ahora, hay otros factores que también afectan esta digestibilidad y que es importante tener en cuenta en los sorgos, por ejemplo, la degradación de ese grano, una cosa es la proporción, otra cosa es cuánto se degrada, que tiene alguna relación con el contenido de tanino, por ejemplo, y el estado de madurez del grano, que es un aspecto muy importante que vamos a analizar enseguida, según cómo esté ese grano y cómo avance su grado de madurez en el ciclo del cultivo y qué compatibilidad tienen con el contenido de materia seca de toda la planta. Y el otro factor muy importante en el cual determinamos que hay una gran variabilidad dentro de los sorgos destinados a silaje y también en el maíz, ya como variación dentro de los híbridos, es la degradabilidad de la fibra, o lo que hemos, la variable que la describe es FDN indigerible. Cuando medimos esta variable, vemos, por ejemplo, un gradiente muy importante. Cada barra de esta es un híbrido en particular. Las marrones son barras de híbridos de sorgo y las amarillas son híbridos de maíz, sileros en su mayoría, o mejor dicho, con potencial para producción de silaje. Y vemos que en general los tipos forrajeros tienen altos niveles de FDNI, o sea, pared celular indigerible, que va a afectar el consumo del animal en forma negativa y que va a afectar la degradación y el aporte de nutrientes en forma negativa, mientras que en el otro extremo de híbridos, por ejemplo, con características de BMR o nervadura marrón, son los que tienen menores contenidos de FDNI, por ejemplo, 25%, y lo otro que vimos es que los maíces en general están por arriba de la mitad de los híbridos de sorgo en esta característica de FDNI. Quiere decir que acá vemos otro potencial importante de un grupo muy grande de híbridos de sorgo que tienen una potencialidad de mayor degradación de la fibra. Y si tomamos un valor promedio de referencia, ¿cuánto tiene de FDN un silaje? Y bueno, aproximadamente un 50% del total de ese forraje es fibra, o sea, pared celular, o sea, FDN. Y de cuánto se degrade esa FDN va a depender su valor o calidad. Cuando esto entonces lo analizamos ya desde el punto de vista nutricional para determinar cuál es el aporte de nutrientes a nivel del rumen, cuánto se da de degradar el grano, cuánto la fibra, lo analizamos a través de la degradación ruminal y el consumo, que es otra variable que se ve afectada por la cantidad de FDN y por las velocidades de degradación, vemos que tenemos una variabilidad ya muy importante desde el punto de vista del aporte de nutrientes y desde el punto de vista de la respuesta animal. Cuando hemos medido un pool de híbridos de los distintos grupos, hemos visto claramente que dentro del grupo de los graníferos, las ganancias de peso que podemos obtener son de 860 gramos, menores o un poco menores en los grupos doble propósito, un poco menores en sileros, y los forrajeros como grupo serían los de menor potencial de respuesta animal,
por menor consumo, o sea, las dos cosas, menor consumo, menor aporte de nutrientes, menor respuesta animal. Ahora, insisto, dentro de esta caracterización general de grupos hay variación entre híbridos, en los cuales hay híbridos superiores que llegan a respuesta animal de 1 kilo de ganancia de peso por animal por día, y hay híbridos que escasamente llegan a un mantenimiento del animal, o sea, prácticamente sin ganancia de peso. Cuando vemos esto trasladado a la conversión, que serían los kilos de silaje que hace falta por cada kilo de ganancia de peso, se magnifica aún la diferencia porque estamos relacionando el consumo y la respuesta animal. Entonces, de los mejores resultados, que podemos pensar en 7, 8 kilos de materia seca por kilo de carne, en los de mayor calidad tenemos una transición con algunos doble propósitos oscileros, pero claramente hemos visto que con los forrajeros tenemos las peores eficiencias de conversión, en las cuales se requerirían 20 kilos de silaje por kilo de carne producido. Entonces, bueno, este es el panorama de la productividad, el panorama de la composición o calidad, y ya entramos al panorama de lo que es el proceso de confección, que también dijimos que tiene que ver con los híbridos, y lo vamos a demostrar ahora, ya que el momento óptimo de picado de cualquier cultivo para la confección de silaje está relacionado al porcentaje de materia seca del cultivo entero, o sea, de toda la planta. Y está definido en un rango entre 33 y 38% de materia seca, lo cual define la ventana de picado desde el punto de vista de cuántos días el cultivo va a estar dentro de ese rango o en esa condición, y es un aspecto muy importante para tener la posibilidad de estar independientemente, entonces, junto con el momento de picado, estar dentro perdón, de este rango que es el indispensable para tener una buena fermentación, una buena conservación y una buena utilización posterior. Entonces, bueno, esto depende del momento de los híbridos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la proporción casualmente que tengan de los distintos componentes, va a ser la velocidad de pérdida de materia seca y los días de ventana de picado. Cuando medimos estos, que es entonces cómo evoluciona la planta a través del tiempo, desde el punto de vista de su materia seca total, vemos y hemos determinado diferencias importantes entre los grupos. Aquí están los puntos de evaluación de días en cuanto a el porcentaje de materia seca, cómo va variando, que se resume en la pendiente de esta recta y que termina determinando cuáles son las tasas de desecación de cada uno de los grupos. Evidentemente, este es un promedio de la participación de distintos híbridos, pero que se ha mostrado a través de los años y las evaluaciones muy consistente, en el cual entonces podemos decir que es 0,3, o sea, 0,3 puntos por día el cambio de porcentaje de materia seca, con lo cual nos daría una ventana de picado de 17 días para los graníferos. Es menor, 0,25 para los doble propósito con 20 días de ventana de picada, 0,2 para los hileros con 25 días y los forrajeros 0,15 con 33 días. Acá vamos a mencionar un problema con los forrajeros, porque en realidad esta tan baja tasa de secación hace que sea muy difícil llegar al porcentaje de materia seca adecuado, y son cultivos que se mantienen con mucha humedad, con mucha agua durante mucho tiempo, y esto ocasiona un problema. Si lo comparamos con maíz, en promedio en el país se considera, inclusive esto coincide con datos internacionales,
que la tasa de secación en esta época, estamos hablando, digamos, durante el proceso ya cercano al momento de picado, es de 0,5, o sea, medio punto de materia seca por día, pero a su vez con un rango de variación de 0,45 a 0,75, o sea que maíz dentro de sus híbridos también manifiesta una variación muy grande y sería un criterio muy importante a tener en cuenta para seleccionar maíces sileros, a diferencia de maíces con destino a producción de grano. Para producción de grano nos convendría ir a la máxima tasa de secación, 0,75, y para los hileros nos convendría estar en 0,45 o 0,50 con menores tasas de secación, porque eso nos daría mayor ventana de picado, que en promedio estaría en 10 días a una tasa de 0,5. Cuando a su vez vemos en esta evolución del cultivo desde el punto de vista de su materia seca a través del día o de los días, vemos que el principal componente desde el punto de vista de la velocidad de secación es la panoja. A diferencia de las hojas, a diferencia del tallo, que como ven acá en estas líneas rojas y azules, es la materia seca del tallo, que es la que se mantiene con mayor porcentaje de humedad o menos materia seca. Quiere decir que si el grano es el componente que más cambia y más rápido va perdiendo su materia seca, podemos decir sin ninguna duda que mantenerse dentro de este rango de 35% que está señalado en color más oscuro naranja, va a depender de la participación que haya de grano en toda la planta y del contenido de materia seca del grano. Esto quiere decir que podemos diferenciar distintos grupos. Yo acá tomo 35% de grano para arriba y 35% de grano para abajo, para definir que cuando la participación de grano es más alta, la planta va a llegar a este nivel, la planta completa, de porcentaje de materia seca óptimo o adecuado, con valores de menor porcentaje de materia seca en el grano en particular, por lo tanto, con grano más húmedo, por lo tanto, con grano más digestible, por tanto, con granos que no lleguen a ese nivel de grano duro, de grano ya pasado. En cambio, cuando hay poca participación en el círculo azul de grano en la planta, el grano, para que la planta entera esté en estos rangos de materia seca óptima, el porcentaje de materia seca del grano va a ser mayor, por lo tanto el grano va a estar más duro. Entonces, de este porcentaje de materia seca y de esta composición de la planta, también dependerá en el momento de confección del silaje el tamaño y la altura de picado, qué tamaño regulamos la máquina, el uso o no del cracker. Hay situaciones en las cuales es necesario el cracker, casualmente cuando el grano está duro, está más seco, para romper esas cubiertas que se puede degradar adecuadamente en el rumen, y en este momento hay crackers que funcionan perfectamente bien para la ruptura del grano de sorgo. Tendrá que ver también la compactación, la efectividad de la fibra, las pérdidas. Ahí se hace referencia a la lixiviación o mala fermentación y conservación, por ejemplo, cuando el material está con mucha humedad, mucha agua, y si estuviese más seco, básicamente se va a afectar la compactación como una restricción. La inoculación será una herramienta que podemos usar cuando haga falta, cuando sea necesaria, cuando no estemos en las condiciones óptimas. El cracker hará que haya más o menos pérdida de almidón en heces, y esto va a ser pérdida de nutrientes, pérdida de respuesta animal, en un forraje que puede tener la potencialidad de un aporte importante de nutrientes, pero si tenemos pérdidas en heces, eso no se va a mostrar. Entonces, bueno, la compactación también nos puede generar pérdidas por mala fermentación y por exposición aeróbica. O sea, cuando abrimos el silaje, cualquier sea el caso, bolsa o puente o bunker, penetra de nuevo el oxígeno, y si hay mucha permeabilidad de ese oxígeno, ingresa
pérdidas, y el principal indicador es la temperatura, el aumento de la temperatura como índice de pérdida. Y después, en la extracción y suministro, hay pérdidas físicas, pérdidas químicas, es independiente el nivel de pérdida del sistema de utilización. El autoconsumo que se está usando mucho puede ser, como en este caso, muy eficiente y sin pérdidas, o podemos tener maquinaria y manejarlo mal y tener altos niveles de pérdida en la extracción por remoción, por oxigenación, y por pérdidas en el suministro, que a veces son muy frecuentes de ver, y todo esto va a ocasionar los menores resultados productivos y económicos. Entonces, por último, para terminar, yo propongo una serie de indicadores para poder evaluar, monitorear y cuantificar estos aspectos. Por ejemplo, en el rendimiento del cultivo, obviamente los kilos de materia seca por hectárea, esto nos va a determinar el costo por kilo de materia seca, los kilos de carne producido a través de su potencial de conversión, el costo del kilo de carne, eso nos puede entonces definir por la cantidad de kilos producidos un margen bruto por hectárea de silaje, es una de las variables que estamos midiendo y que estamos viendo que nos permite comparar distintas situaciones. Después, indicadores de calidad, por supuesto los componentes en el cultivo, si los queremos determinar, la composición química, la degradación ruminal, el aporte de nutrientes, el consumo, cómo cubrimos los requerimientos animales y cuál es la respuesta animal. Todo esto lo podemos cuantificar en cada caso, en cada situación. En el proceso de confección, por supuesto, el momento óptimo, la ventana de picado, el tamaño de picado que también se mide, la altura de picado que la podemos variar, y nos va a variar la composición del material cosechado, tanto en materia seca como en los componentes nutricionales. El procesado del grano también, hay índices de procesado de grano que estamos desarrollando y que estamos con la posibilidad de medir esa variable, y la compactación como factor importante. Y por lo tanto, por último, digo, el proceso de extracción y suministro, bueno, cómo se conforman las dietas, cuál es la participación del silaje, cuál es el balance energético y proteico. Los silajes en general son deficitarios en proteína para cubrir los requerimientos del animal y hay que adicionar una fuente proteica. La tasa de extracción o avance del frente, esto tiene que ver con la exposición aeróbica, la remoción en la extracción, los comederos, son todos factores que tenemos que tener en cuenta y podemos medir y podemos determinar para ver el resultado. Y con todo esto, poder tener una valoración de las pérdidas, sobre todo para poder determinar un diagnóstico en cada caso y poder ver las soluciones propuestas y los medios para resolver y corregir estas pérdidas. Con esto estamos trabajando con 25 indicadores cuantitativos, en la mayoría de los casos, para poder calificar una situación como muy buena, buena, regular y mala respecto a cada indicador. Y estos indicadores se relacionan directamente con el porcentaje de pérdida total del proceso, que va desde el cultivo hasta el resultado económico obtenido. Entonces, esta sería una forma, y la estamos aplicando en determinados campos y procesos y casos reales, para poder llegar a lo que decimos, un diagnóstico, dónde está el problema y cuál es su corrección. Por lo tanto, y a modo de conclusión, los silajes de sorgo proveen un alto potencial de producción con alta seguridad, bajo costo. No hemos hablado de los costos, pero los resultados económicos nos muestran eso. Hay un alto potencial de tener un alimento a un costo adecuado para transformar en carne o en leche. Hay que generar, usar y analizar más información en cada sistema. Vemos que los niveles de pérdida en general son importantes y se podrían corregir tranquilamente, detectando, determinando y cuantificando cuántos son y cómo se corrigen, para lo cual hay que diagnosticar, evaluar y evitar o corregir las pérdidas. Este mecanismo, esta visión de la eficiencia a través de las pérdidas, es una visión que nos permite mejorar mucho ese factor global como eficiencia.
Por lo tanto, hay oportunidades para mejorar los resultados económicos de las empresas ganaderas, abordando y aplicando todas estas consideraciones que hemos hecho. Así que bueno, con esto yo termino. Muchas gracias y de nuevo agradecer la invitación y poder participar de este simposio. Así que buenas tardes para todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Vuelvo a reiterar que si en caso de la audiencia tener preguntas, las van a dirigir por vía mail y después los oradores responderán individualmente las preguntas y las consultas de cada tema. Muy bien, para continuar con la tarde, en segundo lugar, vamos a presentar al médico veterinario Magister Scientiae Leandro Abdelhadi, que va a hacer su exposición en usos del sorgo en nutrición bovina, forrajeros, diferidos y silajes. Leandro Abdelhadi es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Veterinarias en Argentina en el año 1997, posee Magíster Scientiae en Producción Animal, Nutrición, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Ciencias Agrarias en Argentina en el año 2000, y actualmente se desempeña en el programa de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata en asociación con la University of Florida, North Florida Research and Education Center, para optar por el grado de doctor en Ciencias Veterinarias. A su vez, es productor y manager del establecimiento El Encuentro, establecimiento dedicado a la producción, investigación y extensión en nutrición bovina, cría y recría y confinamiento. A su vez, asesor y consultor privado en explotaciones ganaderas de carne, leche en Estados Unidos, Centro de Sudamérica y Europa, desde el año 2000 a la actualidad. También realiza asesoramiento y desarrollo de investigación en empresas multinacionales en ganadería. Monsanto, Argentina, Altex Biotechnology, Leyland, Animal Nutrition, Advanta Seeds, Class, entre otras. Es investigador asociado de la Universidad Nacional de Florida en Estados Unidos desde el año 2016 a la actualidad y tiene más de 160 publicaciones técnicas en revistas y congresos nacionales e internacionales, más de 155 consultorías y apoyo técnico a empresas nacionales y extranjeras y más de 25 proyectos ganaderos en marcha en la región, además de ser un referente en el uso y aprovechamiento del cultivo de sorgo. Perfecto, Leandro, te escuchamos, adelante. Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer a IAMBA por convocarme para formar parte de este simposio. Para mí es un honor contribuir con un granito de arena a la difusión del cultivo de sorgo a nivel local e internacional. El tema que me toca abordar es el uso del sorgo en nutrición bovina, desde el uso de materiales forrajeros, diferidos, hasta los silajes, más algún comentario relacionado al tema grano. En primer lugar, la pregunta es, ¿por qué sorgo? Y uno podría decir que en Argentina y el mundo los mejores suelos y ambientes productivos tienden a la agricultura, concentrando y desplazando la ganadería hacia ambientes marginales en donde alfalfa y maíz, clásicos caballitos de batalla de la ganadería mundial, no son una opción. En esa marginalidad el sorgo es un cultivo capaz de generar forraje, silaje o grano, necesarios para seguir haciendo ganadería eficientemente. El origen ancestral del cultivo lo hace muy rústico y capaz de garantizar rendimiento, a lo cual se suma un avance biotecnológico creciente que potencia la productividad del cultivo. Y hoy podemos decir que el conocimiento actual de las diferentes opciones, como forraje, silaje o grano, ponen al sorgo en un plano competitivo a la hora de producir carne o leche. ¿Dónde entra el sorgo en los sistemas ganaderos del mundo? Si hablamos de climas templados,
Lo que yo muestro acá es una curva de oferta forrajera a lo largo del año, en general de la mano de pasturas o verdeos, clásicas especies forrajeras que adopta la ganadería en estos ambientes, en donde lo que vemos, si definimos a este periodo como otoño, a este como invierno, primavera y verano, en general es una oferta forrajera que a lo largo del año tiene vaivenes, con menor oferta en los meses otoño-invernales y mayor oferta en los meses primavero-estivales, en general en las zonas en donde alfalfa es una opción, los meses estivales presentan algo más de productividad hacia la derecha en esta gráfica. Entonces, ¿cómo entra el sorgo en este tipo de sistema complementando la oferta forrajera de praderas? En general, aportando forraje para uso diferido, silaje como suplemento o base de la alimentación o grano como fuente de energía en los meses en los que hay menos oferta forrajera del año, en general otoño-invierno, pero también aportando forraje para pastoreo directo en los meses estivales en donde en general la oferta forrajera de este tipo de pradera se cae, excepto en ambientes en donde la alfalfa es una opción. Si nos vamos a el otro tipo de ambientes, como pueden ser los subtropicales presentes en Argentina hacia el NEA o NOA nuestro, o en la región y el mundo que van desde subtropicales a tropicales, lo que graficamos acá es la oferta forrajera de una pastura tropical, en donde en general, en ese tipo de ambientes, tenemos una productividad bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que en general hay un momento que las forrajeras producen, coincidiendo con el periodo de lluvias, y un momento en el cual la oferta forrajera es muy baja en cantidad y calidad, debido a que esas forrajeras no crecen frente a la falta de humedad. Entonces, ¿cómo podría entrar el sorgo en este tipo de sistema? Esencialmente entraría en el periodo seco, aportando forraje para uso diferido, por ejemplo en rodeos de cría, o aportando silaje como suplemento o base de la alimentación en recría, y grano como fuente de energía, sea para la categoría recría o sea para la categoría terminación. También en este tipo de ambientes, en donde conviven agricultura y ganadería, el sorgo podría entrar dentro de la rotación agrícola como un cultivo capaz de producir forraje, sea para el pastoreo directo o sea para producir cualquiera de estas opciones con destino a cría, recría o terminación. Entonces, bien, empezando por el primer eslabón de la cadena ganadera de carne, uno podría decir que aún en la región es un tema sin resolver. Lo que vemos acá son, para diferentes países de Latinoamérica, stock de vientres, terneros logrados, y lo que vemos en color rojo es la tasa de destete. ¿Qué me está diciendo esto en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia? Que más o menos producimos un ternero cada 2 vientres por año. Y esto, esencialmente, ¿saben con qué tiene que ver? Con alimentación. Lo que vemos acá, y un poco repasando fisiología básica, es cómo impacta la condición corporal al parto de un vientre sobre el porcentaje de celo que van a tener esos vientres en el posparto y el porcentaje de preñez en hembras bovinas. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que vemos es que en la medida que la condición corporal al parto aumenta, en color naranja, para decirlo de una forma simple, vemos vacas flacas, y en color blanco vemos vacas gordas, en la medida que la condición corporal al parto aumenta, ya a los 60 días posparto, vemos que en un rodeo bien alimentado, prácticamente el 90% del rodeo está en celo, y a los 90 días posparto el 100% del rodeo ya está en celo. Mientras que cuando los vientres están en baja condición corporal al parto, vemos que 1 de cada 2 vacas va a tener chances de manifestar un celo.
Y si una de cada 2 vacas es la que tiene chance de manifestar un celo, una de cada 2 vacas es la que se va a preñar. Fíjense en la gráfica de la derecha, en donde vemos que en la medida que la condición corporal del parto aumenta, la tasa de preñez aumenta linealmente, y cuando las vacas paren flacas, se preñan más o menos en promedio, según estos trabajos, alrededor del 60%. Entonces esto explica en gran medida el por qué en la región estamos bajo esta problemática de tener el primer eslabón de la cadena productiva afectado. Entonces, cuando el sorgo entra en este tipo de ambientes productivos, en donde la cría tiene un problema de alimentación, puede resolver perfectamente ese periodo crítico de vaca seca preñada, permitiéndonos llegar al parto con vientres en buena condición corporal. Y si eso es así, lo que vamos a ver es que los índices que podemos lograr en sistemas de cría en donde esta condición es óptima al momento del parto, no tienen nada que ver con los índices promedio que muestran hoy los datos de la región. Fíjense, acá vemos para Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por ejemplo, en barras azules, número de vientres en servicio en un sistema de cría que fue creciendo en stock de vientres a lo largo del tiempo, y lo que vemos en línea color marrón es porcentaje de preñez y en línea color verde es porcentaje de destete. Estamos hablando de que la media de 10 ciclos productivos en términos de preñez fue del 87,1% y el destete de 80,7%, muy por encima de alrededor del 50% que mostraban los datos globales para ese país. Si vamos a la región pampeana argentina, Cuenca, El Salado, zona criadora por excelencia, también cuando el sorgo entra en los sistemas productivos, resuelve condición corporal de la vaca al parto y por ende resuelve índices de preñez e índices de destete. Lo que vemos acá es, para un sistema de cría estacionado en la Cuenca del Salado, en barras blancas, el porcentaje de destete logrado en la medida que evolucionamos en los ciclos productivos, y en color naranja, la carga, cómo fue creciendo en kilos por hectárea, o sea, la cantidad de vientres por hectárea estamos hablando. Entonces, lo que se ve acá es que a pesar de haber casi duplicado la carga, de pasar de 300 kilos de carne, la típica 0,7 vaca por hectárea, a pasar a 700 kilos de carne por hectárea, alrededor de 1,6 vientres por hectárea, a pesar de ello, si mantenemos una buena alimentación, fíjense lo que pasa con el índice de preñez. Aumenta linealmente, al igual que el índice de destete. Estamos hablando de una preñez de 92,6% promedio en 7 ciclos productivos y un índice de destete de 88,5%, o sea, muy por encima del 61% de destete que hoy tenemos a nivel país. Entonces, resumiendo, si nos ocupamos de ese periodo crítico y de que los vientres lleguen con buena condición corporal al parto, resolveríamos el primer eslabón de la cadena productiva, y para ello el sorgo es una opción más que interesante. En el segundo eslabón tenemos mucho por hacer. Lo que vemos acá es una imagen típica, por ejemplo, del Chaco paraguayo, en donde vemos que terneros recién destetados, en este periodo, que sería el periodo en el cual se cortan las lluvias, las forrajeras tropicales dejan de producir, ¿qué se encuentran hacia adelante? Se encuentran un recurso de muy baja calidad y muy poca cantidad en términos de disponibilidad. Para un animal que tiene altísimos requerimientos en términos energéticos y proteicos. Fíjense lo que nos puede aportar en términos de calidad forrajera, por ejemplo, una forrajera tropical diferida, como vemos acá, sea un diferido total, o sea, una clausura durante los meses en que la forrajera produce y transferir todo eso para el periodo crítico, o sea, un diferido parcial, o sea, forrajera pastoreada en el periodo de lluvia y clausurada en los meses de otoño. En ambos casos estamos hablando de contenidos proteicos en materia de oferta, en hoja y tallo,
que distan mucho del requerimiento proteico de una categoría como esta, al igual que la digestibilidad para un objetivo de ganancia de peso. Entonces, ¿cómo termina esta foto? En que estos terneros destetados en este momento, que vinieron ganando peso al pie de la madre a una tasa de 700, 800 gramos, terminan manteniéndose o perdiendo peso hasta las próximas lluvias. Entonces, acá hay mucho por hacer. Y para esto el sorgo también entra y resuelve. ¿Cómo entra y resuelve? Por ejemplo, siendo la base de la alimentación en un sistema como este de recría en autoconsumo en un silo tipo Budín en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, o en un sistema como este en el Chaco paraguayo, siendo la base de la alimentación en un silo bolsa en autoconsumo, en donde lo que le falta al silo de sorgo lo estamos poniendo con un concentrado proteico mineral en una batea, en una forma restringida por animal y por día, y de esa forma garantizamos ganancias de peso compatibles con sistemas de recría para estas categorías, por ejemplo, como ven acá, diferentes tipos de animales que están en torno a los 800 gramos por día. Sería un objetivo más que adecuado para esos animales y que nos permitiría llegar al periodo de las próximas lluvias con animales que siguen ganando peso a una tasa tan buena o superior que lo que habían logrado cuando eran lactantes al pie de su madre. Lo mismo podríamos considerar para lo que es una zona templada, como puede ser la Cuenca Salado en Argentina, en donde nosotros estamos ingresando con un ternero recién destetado a este momento en donde en general lo que nos encontramos es una oferta más que interesante en términos de calidad, pero de calidad que no nos permite lograr ganancias de peso vivo en el arranque de las recrías. ¿Por qué? Porque en general es un forraje que, si bien tiene altísimo contenido proteico, que sería algo muy deseable para una categoría como esta en recría, tiene un gran déficit en términos de contenido de materia seca, o sea, mucha agua, y tiene un muy bajo contenido energético, muy bajo contenido de azúcares solubles. Ese desbalance o desequilibrio en el forraje, por más volumen que uno tenga y le ofrezca a los animales, ¿en qué termina? Se termina traduciendo en las típicas diarreas osmóticas que uno ve en este tipo de animales, con esas vigoritas de diarreas en los lotes pastoreados, que no permiten a los animales, a pesar de que le estamos ofreciendo algo que a la vista es muy bueno, a diferencia de lo que pasa en los ambientes subtropicales y tropicales, no nos permite ganar peso. Entonces, ¿cómo entra acá el sorgo resolviendo esta problemática? Entra básicamente como base de la alimentación en un sistema de recría en donde el sorgo, al igual que mostramos para los ambientes subtropicales, aporta la base y lo que no aporta el sorgo lo ponemos con un concentrado proteico mineral, o entra como suplemento al pastoreo en animales en recría, en donde nosotros lo que estamos haciendo es equilibrando con sorgo lo que el forraje no aporta en términos de contenido de materia seca y energía, y de esa forma podemos lograr ganancias de peso más que razonables en sistemas de recría. Cuando el sorgo, por ejemplo, entra a suplementar en pastoreo y sustituye forraje de esas características, lo que vemos es que nos permite, como muestra esta regresión, incrementar linealmente la carga en la medida que aumenta el contenido de silo sorgo en la ración. Hasta un punto vemos que la carga aumenta linealmente y hasta un punto vemos que incluso inicialmente podemos aspirar a algún tipo de mejora en ganancia de peso, pero en general, en promedio, no hay un gran impacto en ganancia individual. El mayor beneficio en este caso está en ganancia por hectárea. Ahora bien, en la medida que nos corremos hacia la izquierda y nos vamos cada vez más hacia un forraje desbalanceado, con baja materia seca, lejos del periodo de heladas todavía, en donde en general el forraje mejora en cuanto a su calidad, el impacto en ganancia individual producto de una suplementación sería esperable. Y cuando
el sorgo ingresa como base de la alimentación, sea en un sistema de autoconsumo o en un sistema de racionamiento a corral, vemos que resolviéndole al sorgo lo que no aporta en términos proteicos y vitamínicos minerales, podemos aspirar a ganancias de peso razonables, usándolo como base de la alimentación, incluso parecidas a las que uno podría esperar usando silaje de maíz como base. Entonces vemos que el sorgo también, en ese segundo eslabón que tiene que ver con la recría, entra y resuelve. El tercer eslabón de la cadena productiva, ¿cuál sería? La terminación. Y acá vemos que el sorgo realmente aparece como un cultivo muy promisorio, capaz de producir el forraje que necesita una dieta de estas características, en general bastante limitado en términos de cantidad, ya que muchas veces lo que buscamos es una fibra larga que nos permita generar motilidad ruminal y rumia, pero lo que sí nos interesa en cuanto a lo que el sorgo nos puede dar en este tipo de ambientes, como puede ser México, como puede ser el Chaco paraguayo, en donde en general la baja disponibilidad de agua no nos permite, excepto de disponer de riego, aspirar a generar almidón de la mano de maíz, podemos tener un excelente aporte en términos energéticos para este tipo de dietas de la mano del grano del sorgo, que dependiendo del nivel de procesamiento o de la intensidad del procesamiento que uno genere sobre dicho grano, va a ser el aporte energético potencial que podemos hacer. Y hoy podríamos decir que si lo comparamos a nivel de grano húmedo rolado o de steam flake, no hay diferencias con maíz. Realmente lo que uno puede lograr en términos de ganancia de peso con una energía obtenida a partir del almidón de grano de sorgo, cuando ese almidón está realmente disponible, no va a diferir en lo absoluto de lo que uno puede lograr al utilizar grano de maíz. Y acá cuando hablamos del grano húmedo, incluso estamos hablando de la fracción grano que viene dentro de un silo, que a veces puede ser más que interesante, y en lugares, por ejemplo, como la Argentina, no es difícil encontrarnos con niveles de grano en silos de planta entera que están en torno al 30% de la materia seca. Entonces, ese 30% que está como un grano húmedo, si lo hacemos disponible, realmente podría aportar una energía más que interesante a esa ración y restarnos parte del suplemento energético que deberíamos agregar para un objetivo de ganancia de peso. Si ponemos un poco el foco en el uso forrajero de sorgo, veamos algunas cuestiones importantes. Primero, el requerimiento de la categoría en cuestión debe ser quien define el manejo. Y en este sentido, uno podría pensar en que necesitamos en general la mayor calidad posible, que necesitamos un equilibrio cantidad por calidad, o que necesitamos en realidad más cantidad que calidad, siempre y cuando se lo entreguemos a una categoría capaz de cosecharlo a diente. En este sentido, si aspiramos a la mayor calidad posible, hay algo muy interesante que se empezó a hacer ya hace un tiempo de la mano de un grupo de investigadores que trabaja en el sudoeste bonaerense, que es el pastoreo precoz de sorgo. Y como muestran estos datos de Alasia y Villalba, de INTA Benito Juárez, estamos hablando de aportar con sorgo en pastoreo precoz, o sea, cuando el sorgo tiene alrededor de 15, 20 centímetros de altura, contenidos proteicos en torno al 22-23% y niveles de digestibilidad del 74-76%, esperando tasas de crecimiento en torno a 100 kilos de materia seca por hectárea por día. O sea, ¿alguien se imaginó aportar con sorgo forrajero la misma calidad que con alfalfa en pastoreo? Bueno, con este manejo hoy sabemos que es posible, pero con una restricción. Hay que asegurarse la ausencia de ácido cianhídrico, que en este tipo de sorgos, a esta altura de pastoreo, puede ser un problema, para lo cual podemos usar la reacción de
Grignard o del papel picrosódico, que es algo muy simple de hacer y si lo buscan en la bibliografía lo van a poder encontrar. Previa determinación de presencia o ausencia de ácido cianhídrico, uno toma la decisión de pastorear ese tipo de sorgos. ¿Cuál es el riesgo en general? El ácido cianhídrico en realidad se forma porque en el contenido celular del sorgo lo que tenemos es durrina, que es el glucósido cianogenético, y en la pared celular, en la membrana, tenemos una enzima beta-glucosiasa que también está a nivel ruminal. En ese rumen, en donde ingresa la durrina junto a la beta-glucosidasa, habiéndose mezclado cuando el animal mastica ese sorgo, o cuando entra la durrina y encuentra también beta-glucosidasa a nivel ruminal, ¿qué pasa? Se libera ácido cianhídrico. Si el ácido cianhídrico encuentra azufre disponible, rápidamente a nivel ruminal se combina con azufre, se forma tiocianato y ese tiocianato se absorbe y se elimina por orina. Si no encuentra azufre y se absorbe, a nivel sanguíneo también se puede combinar con azufre, formarse tiocianato y eliminarse por orina. Pero si no hay azufre disponible, ¿qué es lo que hace el ácido cianhídrico? Se va a nivel de respiración celular, ciclo de Krebs, ¿se acuerdan si alguna vez estudiaron bioquímica? Bueno, a ese nivel bloquea la respiración celular y es como produce la intoxicación, en donde lo que uno ve como signo clínico en el animal es un animal con insuficiencia respiratoria. Hay otro tipo de intoxicación que se puede dar con sorgo, que a veces nos puede confundir y nos puede hacer pensar en que es ácido cianhídrico cuando en realidad no lo es. ¿Y cuál es la intoxicación con nitratos? ¿Qué es lo que hacen los nitratos? En general, cuando hay alguna situación de estrés hídrico o alguna situación que limita el crecimiento del sorgo, esto pasa también en otros cultivos como el maíz, ¿qué es lo que pasa? La planta tomó nitrógeno del suelo, no puede destinarlo a nuevo crecimiento porque está por algún motivo restringido su crecimiento, por algún tipo de estrés ambiental, y eso lo que termina haciendo es que los nitratos en plantas se almacenen, el nitrógeno en plantas se almacene como nitrato. Esos nitratos, cuando el animal consume la planta, a nivel ruminal se reducen a nitritos, y esos nitritos, ¿qué es lo que hacen? Transforman la molécula de hemoglobina, que está a nivel de los glóbulos rojos, que es la encargada de transportar el oxígeno a los tejidos, en metahemoglobina. Y de esa forma, al reducir la hemoglobina a metahemoglobina, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que bloquea el transporte de oxígeno. La hemoglobina no puede captar oxígeno, con lo cual también lo que genera es una intoxicación de tipo respiratorio, o sea, el animal está en una insuficiencia respiratoria. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno ve los animales de la misma forma, agitados, babeando y demás, pero el animal intoxicado por nitrato, si uno se acerca y le siente el olor, exhala olor fétido, olor pútrido, por la boca, a diferencia de lo que pasa con el glucósido cianogenético. Esto tiene una solución quizás parenteral mediante el uso de azul de metileno inyectable. Esto en realidad la única opción es saber que no hay ácido cianhídrico en la planta o hacer algún tipo de oferta de azufre que nos permita la detoxificación a nivel de orina. Yo creo que esto es el motivo por el cual muchas veces aparece en la bibliografía que cuando uno suplementa con azufre en el pastoreo de sorgo mejora las ganancias de peso. Lo que yo creo es que en general hay gran parte de las situaciones en donde el animal está en una intoxicación subclínica con ácido cianhídrico que no le permita expresar el potencial en ganancia de peso que nos puede dar un sorgo en pastoreo directo. Ahora bien, esto va a dejar de ser un problema con el avance biotecnológico, yo creo que en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque ya se han identificado, en el año 2012 hay una primera publicación, sorgos forrajeros que no son cianogenéticos, o sea, que carecen de durrina. Y si no hay durrina, por más enzima beta-glucosidasa que haya, no hay producción de ácido cianhídrico. Entonces, tarde o temprano, este problema va a dejar de existir, con lo cual vamos a poder hacer un uso precoz de los sorgos sin preocuparnos por una intoxicación por ácido cianhídrico. Uno puede también buscar un equilibrio cantidad por calidad y en ese sentido quizás lo más recomendable sea pastorear un sorgo cuando está en torno a los 50-60 centímetros de altura. ¿Y qué es lo interesante de esto?
nosotros evaluando en región pampeana argentina, en Cuenca del Salado, diferentes tipos de materiales, desde sorgo Sudán, Sudán BMR, fotosensitivos y fotosensitivos BMR, ¿qué es lo que vemos? En general que la gama de materiales fotosensitivos produce más que la gama de materiales rústicos, obviamente siempre hablando de suelos de un término medio en cuanto a calidad. En la medida que nos vamos a suelos más marginales y hipercalidad, quizás los sorgos más rústicos sean los de estas características. Ahora bien, ese plus en producción que acá vemos en barra verde, kilos de materia seca total producidos por hectárea, y en barra verde oscura, kilos de materia seca ofrecidos en cada pastoreo o corte, a lo largo de este ensayo fueron 4 cortes en diferentes fechas como vemos acá, vemos que se debe ese diferencial principalmente a mayores tasas de crecimiento que tienen estos materiales. Fíjense que en diferentes colores lo que vemos es la tasa de crecimiento en color celeste entre la siembra y el primer corte, en color naranja tasa de crecimiento entre primer y segundo corte, y así sucesivamente. Lo que nosotros hicimos en este ensayo es, en cada momento que cortamos, ingresamos con los animales a hacer un pastoreo del 100% de los materiales en evaluación, hasta, obviamente, la próxima pastoreada o corte, y el área cortada se mantuvo aislado de los animales mediante el uso de jaulas. Ahora bien, uno puede en realidad, en vez de buscar un equilibrio rinde por calidad, buscar un poquito más de cantidad. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos una categoría capaz de utilizar ese sorgo en pastoreo directo, como puede ser un vientre adulto o una vaquillona en servicio que tiene más capacidad de consumo. Entonces, ¿qué es lo que uno debería pensar? En que si yo le doy un poco más de tiempo al crecimiento, esos mismos materiales que crecían a tasas promedio, como vemos acá, en torno a los 70, 90 kilos de materia seca por hectárea y por día, y producían alrededor de 14 toneladas los más productivos fotosensitivos de materia seca por hectárea, si yo en vez de pastorearlos a 50, 60 centímetros, me voy a pastorearlos a 1 metro, 1,10 metros, al darle más tiempo, las tasas de crecimiento explotan. Y fíjense que se van arriba de los 120 kilos de materia seca por hectárea y por día promedio, con lo cual pasamos, por ejemplo, en este tipo de materiales fotosensitivos, a los 18 o 20 mil kilos de materia seca por hectárea. O sea, ganamos mucho rendimiento en materia seca por hectárea. Obviamente son menos pastoreos, son 3 pastoreos, pero si tenemos una categoría capaz de consumir eso, realmente vamos a ganar productividad por hectárea, y si ese recurso cubre los requerimientos de ese animal, debería ser esta la mejor opción de manejo. Ahora, si ponemos un poco el foco en el uso de sorgos diferidos, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que realmente el objetivo debería pasar por aportar volumen en momentos de déficit. En general, criterio con mayor adopción para categorías como vacas secas preñadas, un recurso muy útil, diría yo, para categorías no muy exigentes y que resuelve la base de la alimentación, pero requiere ajustar algunas deficiencias. Todos los biotipos pueden ser utilizados, pero acá hay que buscar un equilibrio entre la condición corporal que yo quiero mantener o ganar en los vientres en función de la eficiencia de uso que yo quiero hacer del sorgo en forma diferida. ¿Diferido qué significa? Lo cultivo en el momento que el sorgo crece y lo utilizo en otro periodo del año. En general, cuando necesito aportar volumen o cantidad en un sistema de producción que coincide con los momentos en los cuales el pasto no crece o crece menos. Ahora bien, cuando yo veo evaluaciones de diferentes tipos de biotipos, graníferos, doble propósito, hileros, forrajeros inclusive, vemos que en general, si evaluamos peso de ingreso de las vacas y peso de salidas al sistema, en todas las situaciones las vacas pierden algo de peso, y en general, si uno mira en detalle, en casi todos los casos hay situaciones en las cuales ganaron peso las vacas y en otras en las cuales perdieron peso. O sea, para mí el resultado tiene que ver con esto, con buscar un equilibrio entre condición corporal y eficiencia de uso. Cuanto más yo quiero apretar a la vaca para que coseche más a diente, más condición corporal
o peso voy a sacrificar en esos vientres. Si yo le doy chances a elegir algo, seguramente voy a ganar condición corporal. Ahora bien, eso también impacta sustancialmente en los costos. Este es un análisis que yo hice en una publicación el año pasado, pero que lo actualicé a valores actuales. Y fíjense, para diferentes tipos de sorgos, acá lo que vemos es todo el paquete tecnológico que uno debería ponerle a valores actuales. Esto es tomando dólar oficial en Argentina, valor Banco Nacional Argentina venta, entre barbecho químico con aplicaciones incluidas, labranzas presiembra, siembra que incluye la sembradora, la semilla, fertilizante a la siembra y una urea en B6 en torno a 50 kilos por hectárea para potenciar ese rendimiento, el diferido, y le sumé, digamos, el control de plagas. Cuando uno ve todas las opciones de sorgo, hasta lo más tecnológico que tenemos hoy, como los materiales agro resistentes a imidazolinonas, lo que vemos es un costo en torno a los 324, 325 dólares por hectárea, poniendo todo en el asador, y eso, si más o menos vemos los rendimientos, estos son promedios logrados para Cuenca del Salado, publicados por algunos autores y evaluaciones hechas por nosotros en el establecimiento del encuentro, lo que vemos es que hablamos de rendimientos que van de 10, 13, 17, 16 a 20 toneladas de materia seca por hectárea, dependiendo de los materiales y el paquete tecnológico. Ahora bien, considerando lo que podemos aspirar en cuanto a eficiencia de uso, en general materiales forrajeros logramos menos eficiencia de utilización, siempre para no sacrificar condición corporal, 50%, mientras que materiales desde azucarados a graníferos logramos algo más de eficiencia de uso, 65%. Entonces, lo que vemos es que la materia seca que realmente utilizamos de la producida es entre el 50 y el 65%, lo que nos da una carga que va, dependiendo de esa materia seca utilizada, de las 4 a las 10, 11 vacas por hectárea de sorgo para 90 días de utilización. Y eso termina haciendo que el costo realmente vaya, por ejemplo, de 78 a 29, 30 dólares por hectárea, por vaca, y para 90 días de utilización, lo cual yo creo hoy no hay nada más barato que eso en materia de alimentación para un vientre seco preñado durante 3 meses de invierno. Ahora, fíjense algo que interesante. Si yo subo 10 puntos la eficiencia de uso, porque quiero ajustar un poquito más la eficiencia de utilización, sin resignar condición corporal o resignando un cuartito de punto, porque yo creo que hasta 75% en este tipo de materiales podemos aspirar y hasta 60% en estos también, fíjense cómo baja sustancialmente el costo. Pasamos de 78 a 65 y de 29 a 25 dólares por vaca para 90 días de invierno. Cuando el grano está unido al raquis de la panoja, habría un mayor aprovechamiento, y por eso vale la pena pensar en que los materiales que más materia seca por hectárea producen son los que uno debería elegir. En general, en lo que es cuenca deprimida del Salado, son de elección de materiales graníferos a doble propósito, quizás en otro tipo de ambientes más subtropicales a tropicales, materiales más del tipo azucarado de mayor porte serían de mayor elección, ya que en general en ese tipo de condiciones vemos que los potenciales de producción de grano muchas veces se limitan. ¿Qué es lo que sabemos hoy a partir de trabajos publicados por el Grupo de Investigación de INTA Balcarce? Que cuando uno ofrece un sorgo, por ejemplo, como en este caso, con 70% de panoja, comparado con un sorgo con 40% de panoja o sin panoja, y comparado con rollo de agropiro para mantener una vaca seca preñada en el invierno, en general, la vaca consume más sorgo cuanto más panoja tiene, y si hay más consumo de sorgo con más panoja, obviamente uno esperaría una mejora en condición corporal. Cuando se evaluó la dieta entregándole a corral del mismo tipo de dieta que en pastoreo a esas vacas, lo que se vio que en los sorgos en donde hay grano, fíjense que hay una mayor digestibilidad total de la materia seca por parte de la vaca en comparación con los sorgos sin panoja o lo que se logra con un rollo de agropiro, y en general del almidón disponible se digiere en torno al 70%. Quiere decir que buena parte de
grano que está unido al raquis de la panoja, como se muestra acá, tiene chances de ser masticado, rumiado y aprovechado por el animal. Cuando evaluaron, digamos, en una dieta con 40 o con 70% de panoja, la proporción de granos consumidos versus los secretados, vieron alrededor de un 30% de granos dañados que fueron recuperados en materia fecal, o sea, sobre el porcentaje total de grano. Entonces, el grano que nos puede aportar un sorgo granífero doble propósito a la hora de utilizarlo como diferido, cuenta y suma. Por ende, si esas opciones son las que más materia seca por hectárea producen, deberían ser de elección. Siempre, como dijimos, resolvemos la base, pero a veces requerimos ajustes de las deficiencias, y esas deficiencias en general tienen que ver con contenidos proteicos, en general en sorgos en donde hay una cantidad de grano más o menos interesante, y donde no hay grano, incluso de algún tipo de minerales de riesgo en esas categorías críticas como la vaca, como puede ser magnesio. Entonces, muchas veces lo que uno puede hacer es, por ejemplo, como en este caso en Uruguay, combinar un recurso verde para el pastoreo por horarios, mientras las vacas van a comer como base un sorgo diferido, o puede hacer un aporte mediante algún tipo de suplemento. Lo más importante acá es hacer una lectura de materia fecal o lectura de bosta, en donde si uno ve este tipo de bostas anilladas, automáticamente sabemos que está faltando nitrógeno en la ración para digerir fibra, y si uno ve este tipo de bostas más laxas, en general podemos decir que en términos de digestión y eficiencia de uso del sorgo diferido, estamos en lo correcto. Por último, si ponemos algo de foco en el tema de silajes, diríamos que lo primero y clave, relación grano-planta. Lo que uno tiene que pensar es que en la medida que yo aumento la permanencia de un silo a nivel ruminal, lo que vemos acá es que aumenta la degradación de ese silaje, pero cuando el silaje es forrajero, como se ve en color verde, necesita más tiempo de permanencia en rumen para poder sacarle realmente un rédito óptimo, mientras que cuando el silaje es granífero, como en este caso, a partir de un sorgo granífero con almidón en el rendimiento, vemos que en menos tiempo hace un mayor aporte en términos de digestibilidad o degradación. Y en 24 horas de promedio que va a tener expuesto la digestión ese sorgo, realmente le saca, en términos de aporte potencial, mucha distancia un material granífero a un material forrajero. Por eso, si queremos aspirar con silo de sorgo a producir como con maíz, deberíamos pensar en materiales de alta relación grano-planta. Lo mismo muestra este trabajo publicado por el Grupo de Nutrición de Balcarce, en donde le quitaron el componente grano a diferentes plantas con destino ensilado, y lo que se ve que la fracción tallo-hojas de dichas plantas se digieren en 24 horas de promedio a nivel ruminal más o menos por igual, en torno al 40%. O sea, lo que marca la diferencia en el aporte de nutrientes que puedo hacer con un silaje es el grano que uno ponga en el rendimiento. Ahora bien, por más grano que yo tenga en un silo de sorgo, si yo no expongo el almidón que está dentro de ese grano, voy a estar complicado, y para exponer ese almidón, en general, la clave es el procesamiento. Acuérdense que el almidón harinoso es un almidón que está más expuesto, sus gránulos como esta forma de más fácil acceso, pero tenemos un grano que está envuelto en un pericarpio muy duro de digerir, y encima en la periferia ese grano tiene almidón en un estado córneo, en lo que llamamos endosperma córneo, y en ese endosperma el almidón está mucho más complejado, por lo cual es de mucho más difícil digestión. Entonces uno debería ser muy intenso a la hora de, y criterioso a la hora del procesamiento. Ahora bien, también sabemos que cuando uno expone ese grano, ese almidón contenido en el grano mediante un procesamiento de ese silo, vamos a lograr obviamente un impacto directo en mejoras en digestibilidad del almidón y por ende un impacto directo en ganancias de peso cuando el silo de sorgo es la base de la alimentación. Siempre hablando de sorgos en donde los niveles de grano están en situaciones por encima del 25 o 30% para realmente tener un impacto en producción.
Hay mucho en juego por hectárea ensilada. Cuando uno piensa en un sorgo, por ejemplo, de 35 toneladas de materia verde, 6 toneladas de grano, no difícil de obtener en región pampeana argentina, y si no procesamos ese grano, estamos hablando de que al menos un 30% de ese grano entero que quedó en el silo se termina yendo a la bosta, y un 30% de ese grano son casi 2 toneladas de grano, y si tomamos una conversión de 7,5 kilos de carne de grano húmedo de sorgo, 7,5 kilos de grano húmedo de sorgo, 1 kilo de carne, estamos hablando de que vamos a dejar de producir 240 kilos de carne por cada hectárea de sorgo ensilada por no haber procesado el grano al momento del ensilado. Hoy sabemos que además almacenar el silo en el tiempo tiene un impacto en mejorar la digestibilidad del almidón. Muchos trabajos hechos en maíz, ya hay algo hecho con sorgo, todo in vitro o en laboratorio demuestran que en la medida que yo almaceno un silo en el tiempo, básicamente gano en digestión de almidón. ¿Cuánto? En un metaanálisis publicado por estos autores, fíjense, de 62,7% se gana 0,28% en la digestibilidad de almidón por día de almacenaje hasta el día 30. Por eso la curva acá es lineal hacia arriba. Y del día al 30 en adelante se sigue ganando, pero a una tasa menor, a una tasa de 0,033% por día de almacenaje. Entonces, como todo esto está hecho in vitro, in situ, hoy mi tesis doctoral actualmente en marcha busca justamente probar esto en producción. Y lo que estamos viendo es evaluar como objetivos el efecto del procesamiento al momento del ensilado versus el no procesado sobre ganancia de peso y digestión aparente de nutrientes en bovinos en recría, siempre hablando de silo de sorgo granífero o doble propósito como base de la alimentación. Este ensayo ya está corriéndose actualmente. El año que viene repetimos el experimento con los mismos silos, pero con un silo almacenado por un año, con lo cual vamos a poder estudiar el efecto del almacenaje en el tiempo del sorgo granífero y su impacto en atenuar las diferencias en performance y digestión esperables que uno tendría por procesar el grano al momento del ensilado, como veíamos en el trabajo de Smith. Y el tercer experimento que culmina con esta serie de ensayos para tratar de arrojar un poco más de luz a esta temática, lo voy a hacer en la Universidad de Florida en Estados Unidos, en donde lo que vamos a realizar es un estudio del efecto del almacenaje en el tiempo de ese silaje de sorgo procesado o no, al momento del ensilado, sobre los parámetros físicos de fermentación y digestión de nutrientes. Con esto espero haber contribuido con un granito de arena al mundo del sorgo y la nutrición bovina, y como verán, de la mano de la investigación esperamos seguir contribuyendo a este cultivo que tantas satisfacciones me ha dado en el mundo. Y termino con una frase que dice: en el mundo científico creemos solo lo que conocemos, lo que no conocemos lo averiguamos, y para ello la clave es la investigación. Sin investigación no hay progreso. Les agradezco muchísimo la atención, vuelvo a agradecer a la gente de AIAMBA por haberme participado, y quedo abierto para las preguntas. Perfecto, buenísimo tu cierre. La verdad, un honor seguir aprendiendo y seguir adentrándonos en el conocimiento del cultivo de sorgo. Bueno, vamos a dar paso, en tercer lugar, a la presentación del ingeniero Gustavo Almacio, que nos va a deleitar con el título de su presentación: el sorgo, un cultivo de toda la cancha para los futboleros. El ingeniero Gustavo Almacio es ingeniero agrónomo, egresado en la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, Universidad Nacional de Mar del Plata, en el año 1991. Es productor agropecuario del establecimiento del Totoral en Partido de Necochea y San Cayetano. Lleva adelante un sistema mixto de agricultura y ganadería ovina y bovina y vacuna en Angus y Wangus de ciclo completo. Es asesor de establecimientos agropecuarios en el sudeste de Buenos Aires, agricultura y ganadería. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este cuarto simposio nacional y segunda conferencia internacional de sorgo. El título de mi presentación es Sorgo, un cultivo de toda la cancha. Con este título intento sintetizar la versatilidad del sorgo,
son múltiples usos, sobre todo en un sistema mixto como el que tengo en el Totoral, donde, como se ve en las fotos, uso el sorgo como pastoreo diferido, sorgo con tanino, sin tanino, sorgo pastoreo directo, en este caso un rodeo guayo, se ve en la foto superior derecha, sorgo para silaje, cosecha de grano. Este año parte quedó en el campo, pero la mayoría fue para exportación a China. Y por supuesto el mayor uso, que es para sorgo diferido, tanto sea de graníferos como de fotosensitivos azucarados, cosa que voy a hablar un poquito más adelante. Y cuando uno habla de versatilidad, también habla de la diversidad de genotipos que hay, cada uno cumpliendo una función en el sistema mixto. Ocurre parecido como la foto de la izquierda, una foto de las últimas Olimpiadas, donde todas son integrantes de un partido de vóley. Claramente los que levantan tienen otra constructura física, los que bloquean y pegan tienen otra altura. Son bien distintas, pero todas participan de ese partido de vóley. Con el sorgo ocurre algo parecido. Hay una diversidad enorme de genotipos que nos permiten usar cada uno en función de nuestra estrategia, ya sea para grano, cosecha, silaje y todo lo que sabemos que se puede usar. Lo primero, para que no ocurra esto, para que no haya un fracaso, es implantar el cultivo y, sobre todo, lo más importante, el control de malezas. Y el control de malezas para que no ocurra esto en este caso de Gramont, donde fíjense cómo prácticamente no hay sorgo y eso no hay lluvia, no hay fertilizante que lo pueda solucionar, ya está perdido. Y eso ocurre cuando hay un mal control de malezas inicial. Por eso, esta frase no es mía, es de una publicidad que no recuerdo, si no la citaría, es de una marca de zapatillas, que decía: se preparó toda una vida para los próximos 10 segundos. Personas que están participando de los 100 metros llanos de las Olimpiadas, y seguramente en cada uno hay una historia donde para esos próximos 10 segundos o menos hubo mucho trabajo detrás. Y algo similar ocurre o debería ocurrir con nuestro cultivo de sorgo, que en muchos casos estamos usando muchas raciones en poco tiempo. No es que lo usamos tanto tiempo, pero sí usamos con mucha cantidad de raciones, mucha carga animal. Y eso que parece poco tiempo de uso se definió antes, se definió justamente preparando el lote para que tenga el menor problema de malezas posible en nuestra zona sudeste, sobre todo malezas gramíneas. Y bueno, y eso claramente tiene que ver con la preparación del suelo y del lote las temporadas anteriores a llegar a ese sprint final que sería el cultivo. El Totoral, donde vivo, se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en el sudeste, en el partido de San Cayetano y Necochea. El campo está dividido por ambientes desde hace más de 25 años y en general los suelos son de buenos valores de materia orgánica, de 4, 5,5, bajo medio de fósforo, aunque últimamente en este campo, al haber un sistema mixto integrado, esos valores de fósforo se han elevado y hay mucha removilización de nutrientes de la parte orgánica, con lo cual estamos teniendo valores más altos de fósforo. El limitante principal sigue siendo y será la profundidad del suelo, limitada por la presencia de tosca, que es carbonato de calcio, una capa dura que en definitiva no deja que crezcan las raíces, que ocasiona una menor capacidad de reserva de agua. Y bueno, además en el campo hay bajos dulces y salinos y alcalinos. Clasificación de suelo, profundidad de tosca. Bueno, acá tenemos en este campo 43% está entre 40 y 80 centímetros la tosca intermedia. Un 30% con suelos profundos, mayores de 80 centímetros o ausente la tosca. Y un 27% con tosca de superficie, generalmente asociado a las lomas. Las lomas con tosca son generalmente tienen más presencia de tosca. Ese es un típico perfil. Como ven, la poca profundidad de suelo en este caso. Y en algunos casos no es solamente un impedimento como si fuera un planchón, sino que las raíces lo pueden atravesar y puede pasar, como en este caso, que es un impedimento, pero bueno, algunas raíces pueden llegar un poco más abajo en busca del agua.
Lo que planteo es la posibilidad de tener 270 días con pastoreo de sorgo, y pongo la S a propósito porque en definitiva se trata de usar todos esa versatilidad, esa variedad genotípica que tenemos en sorgo para poder hacer un planteo desde enero y hasta septiembre a base de sorgos. Claramente es factible armar una planificación forrajera donde él o los sorgos son los protagonistas. Claro, tenemos que elegir bien los híbridos y de acuerdo a la categoría de hacienda y al momento de uso suplementar con lo que falta, que en general es proteína. ¿De qué manera usó el sorgo en el totoral como alimento de vacas y ovejas? Bueno, de las más diversas, desde pastoreo de rastrojo, de cosecha, pastoreo directo en verano, pastoreo diferido en otoño, invierno y hasta entrada a la primavera, rollos de cola de máquina, silaje de sorgo granífero, uso de grano de sorgo partido. En este caso vemos la cosecha de sorgo granífero de este año, con una particularidad, hiló tarde, con lo cual la cosecha fue hecha con la planta verde todavía, con humedad de cosecha 17,5, 18 hubo que mandarlo a secar, como normalmente pasa en el sudeste, pero con una enorme cantidad de rastrojo y verde todavía al momento de la cosecha. Después de la cosecha, bueno, fueron los animales a pastorear el rastrojo, y en la parte del fondo se ve otro lote, una loma con tosca, lo que les comentaba hoy de la diversidad que hay, tanto topográfica como de profundidad del suelo. Ese rastrojo de sorgo que están pastoreando las vacas es un lote de una parte profunda, que a su vez recibe agua de la parte más alta de la loma, que tiene tosca a 30 o 40 centímetros. Que ha habido un cambio de paradigmas en mí, porque antes pensaba que era imposible implantar un cultivo de verano en un suelo tan somero, donde depende tanto el agua del suelo. Pues bien, ya unos cuantos años vengo haciendo sorgo para uso diferido en esos ambientes que, por otra parte, compiten contra una muy pobre agricultura de cosecha. En un suelo tan somero es muy difícil tener un girasol o una soja que sean rentables. En este caso sembré un sorgo azucarado el año pasado para el uso diferido. El pastoreo directo, hay uso en general para el mes de enero, febrero y marzo. Normalmente se siembra en noviembre. Es difícil que pueda tenerlo para fin de año. Generalmente ya primeros días de enero empieza el pastoreo. Por ahora no me animo a pastorear los chicos, generalmente espero que tenga unos 50 centímetros de altura. Yo sé que hay gente que lo está usando a los pastoreos con tamaño mucho más pequeño, sin ningún problema de toxicidad. Yo no me animo todavía, me gustaría, porque realmente sería un uso muy interesante para terneros por el nivel de proteína que tienen en ese momento, pero la verdad, no tengo experiencia en ese uso. Para ese periodo, lo que uso son sorgos sudanes tradicionales o sudanes BMR y fotosensitivos. Y acá lo importante es que, claro, tengo una máquina chica, pero una máquina al fin para poder decidir cuándo quiero sembrar. Porque a veces es una superficie chica, pero es que es de alta importancia tener la máquina para hacerlo cuando uno quiere y como uno quiere. O sea, no necesariamente compro sorgo para sembrar, compro diferentes híbridos, entonces siempre una parte de Sudán común, otra parte de Sudán BMR cuando se pasa, y generalmente en el mismo lote, en la parte final que voy a usar, uso sorgo fotosensitivo, sabiendo que quizá tengan un menor rebrote, pero tienen una mayor calidad cuando se van pasando ya para el fin del pastoreo, que es febrero-marzo. Para pastoreo diferido, en general, algunos de esos fotosensitivos los uso como si fuera un enganche del verano hacia el otoño. O sea, sobró el segundo rebrote o el tercero y quedó algo. Bueno, en ese caso lo arranco como diferido, ya no con una parcela como hacemos normalmente con el sorgo de verano, que son parcelas rotativas, sino en este caso ya sería un avance frontal. Fotosensitivos BMR, normalmente los uso para diferido temprano me refiero a marzo, abril, mayo inclusive. Azucarados, que pueden ir desde marzo, abril, mayo, e inclusive junio, y a veces todavía como este mes todavía lo tengo. Doble propósito, los graníferos ciclo largo, e inclusive en algunos casos doble propósito BMR. Y también graníferos
en general ciclos intermedios y cortos, también los uso para uso diferido con la hacienda. En este caso estamos viendo un sorgo azucarado en una parcela que están las vacas destetadas. Seguramente esta foto es antes de las heladas, este año es lo tarde, así que muy factible que pueda ser el mes de abril. También uso de estos sorgos que son con bastante panoja. En este caso son suelos donde estoy seguro que lo voy a lograr y manejando la densidad de tal manera que tenga la mayor cantidad de panojas posible, ¿no? El pastoreo es en avance frontal. En la foto de la izquierda se ve cómo ya previamente tengo marcadas las parcelas. En el caso de los azucarados me permite hacer una parcela un poquito más grande, a diferencia de los de granífero. La foto superior derecha, bueno, son las vacas consumiendo un sorgo azucarado. La verdad que me queda bastante poco remanente porque las vacas comen todo. Eso es lo importante de elegir bien el sorgo, porque mucha gente usa el Sudán, el sorgo común, y lo que le sobra lo quiere dejar para diferido, y claramente con el paso del tiempo pierde mucha calidad, queda puro palo, de muy pocos grados Brix, muy poca azúcar, y el animal no lo prefiere, lo va a comer si no tiene otra cosa, pero es de muy baja calidad. En la foto inferior izquierda se ve un sorgo también azucarado con algo de grano, usado también para diferido, y en la foto de la derecha un lote de loma con tosca, pero que hice una prueba de sembrar un sorgo en muy baja densidad para tratar de lograr esas panojas que conforme iba avanzando el ciclo de la preñez de la vaca tuviera más energía, y además para esa fecha, para el mes generalmente de agosto, septiembre, ya están los verdeos bien sazonados, y la idea es usarlo mejor, integrar el sorgo y pasar una parte del día en los verdeos de avena. Por supuesto que este tipo de sorgo normalmente no lo uso, sería para picar, para hacer fibra, si no sería imposible de poner en la hacienda y armar los eléctricos ahí adentro, ¿no? ¿Se imaginan? En la presupuestación forrajera, presupuesto normalmente entre 8 a 12.000 kilos de materia seca por hectárea, que normalmente salen unas 700 a 800 raciones. Estimo que con 20 hectáreas se pueden tener las 100 vacas durante 150 días, como para hacer un cálculo, y generalmente a partir del 7º mes de gestación de la vaca seguramente será necesario suplementar con proteína. Una alternativa que hablaba con Darío Colombato era poder aprovechar la nutrición discontinua que uno puede hacer, de usar 1,5 kg de pele girasol día por medio, pero bueno, cada uno podrá usar el complemento proteico que le parezca. Yo desde el punto de vista práctico lo veo muy interesante esto que uno puede suplementar día por medio. En este caso, bueno, claramente la vaca está feliz con un excelente sorgo con muy buena panoja para diferido, ¿no? No es el caso de este año, pero bueno, es factible de lograr en un campo así agrícola como este. ¿Qué factores habría que considerar al momento de armar una estrategia con sorgos diferidos? Desde mi punto de vista, lo primero es asegurar una alta biomasa por hectárea. Asegurar que uno va a tener mucha fibra. Estamos hablando de rodeos generales, de rodeos de cría, donde no estoy negando la importancia de la calidad de la materia seca digestible. Obviamente, cuando más digestible, mejor, pero hablando futbolísticamente, fuerte al medio. Y muchas veces, para poder asegurar eso, hay sorgos que son mucho más seguros a la hora de poder lograr en campos difíciles, porque llueve menos, o en campos como siempre yo, con lomas con tosca, que sé que en esos suelos, todos los veranos va a haber sequía, porque imagínense que son suelos con 30, 40 centímetros de profundidad, que como mucho, si partieran de suelo totalmente lleno, estaríamos hablando de 40 milímetros, 50 milímetros de almacenaje de agua. Por lo tanto, tengo que tener acumular biomasa en ese periodo que va de noviembre hasta marzo, hasta las primeras heladas, con un fenotipo que sea bien versátil y que tenga la posibilidad de ser resiliente, digamos. Híbridos azucarados y fotosensitivos, desde mi punto de vista, son más seguros que los graníferos en ambientes difíciles. Y también es importante en aquellos casos más ganaderos que no tienen una máquina adecuada, que no pueden asegurar la densidad. Si uno siembra un sorgo granífero
y no es capaz de poder regular la densidad y se pasa densidad, no va a tener panoja. Y si presupuestó el invierno para pasar con sorgo diferido y no lo tiene, por supuesto que de nada le va a servir tener una buena calidad en lo poco que tiene. Por eso, insisto, lo importante es asegurar la biomasa. Es más difícil armar las parcelas, seguramente, ¿no? En estos híbridos azucarados y fotosensitivos, porque los tallos se caen sobre el hilo que uno arma de la parcela, porque el porcentaje de aprovechamiento es menor, porque obviamente hay pérdidas por pisoteo, depende cómo uno lo maneje, puede obligar a la vaca a comer lo que está en el suelo y cuando más dulce el tallo más lo come, pero innegablemente hay muchas veces más pérdida de pisoteo que lo que puede haber con un sorgo granífero, cuando lo usa para diferido. En el caso del pastoreo frontal de granífero, otra tips es la clave, que es la parcela de muy corta duración, porque si no lo que me ha pasado es que comen solo panoja, son una excelente cosechadora. Y lo deseable es que procesen el grano con la masticación al consumir todo mezclado, si no sabemos que perdemos por lo menos un 30%, ¿no? por eficiencia por el hecho de comer grano entero de sorgo, especialmente cuando ya entrando el invierno estamos hablando de grano prácticamente seco que comería la vaca que lo prefiere. Por eso es que en ese caso los pastoreos deberían ser de parcelas mucho más chicas, con más carga por hectárea. En el tutorial tengo esta maquinita para sembrar, una máquina chica de 3 metros, es solo tractor, pero bueno, ya mejoraré. Pero es importante la oportunidad de labor en este caso, cuando uno quiere hacer una estrategia de diferentes tipos de sorgo, con diferentes genotipos. En este caso, este año, una siembra de sorgo azucarado para uso diferido. El antecesor es una avena para pastoreo, que la fecha fue el 15 de noviembre. Como ven ahí una loma con tosca, ahí pueden ver todo el afloramiento de tosca en superficie. Esta es parte del resultado. Esta foto es del 13 de abril de este año. Y fíjense qué buena biomasa se logra en suelo que realmente es un suelo que normalmente para un cultivo, como insisto, de soja o girasol hubiera sido muy poco probable que tenga éxito, porque en el periodo crítico generalmente falta agua. Esta es una parte distinta del lote, donde además ya estaban entrando las ovejas, en un lote de al lado, y bueno, justo estaba la foto y la saqué para que vean una relación de tamaño, ¿no? De esta foto es del 25 de mayo de este año. Este es uno de los lotes, una foto de agosto, de hace poco. Sembrado con baja densidad. Claramente siembro con baja densidad porque sé que después va a macollar y lo que quiero lograr es cantidad de biomasa por hectárea, más allá de las panojas que pueda lograr. En este caso es un sorgo azucarado, armando la parcela. Y acá les quiero contar una anécdota. En este suelo, este lote yo lo usaba para la aparición de las vacas que estaban en silaje en otro lote de sorgo, y le había dejado 15 hectáreas para que fueran a parir ese lote. Por supuesto que estaba todo pisoteado, bosteado, tremendo. Bueno, cuando voy a sembrar, digo, bueno, voy a tener que disquear después de tantos años. Eso fue en el 2007, 2008. Y ya venía unos 4 años en directa. Y como no tengo disco, bueno, no lo hice. El 4 de enero llovió y sembré un sorgo azucarado. Después vino un enero muy bueno, un febrero muy bueno, y ahí está el resultado. A partir de ahí nunca más pensé que tenía necesidad de mover el suelo, y en este caso aproveché toda la bosta, digamos, un reciclaje de nutrientes de lo que venían de la bolsa de silaje de sorgo del lote de al lado. Claramente el sorgo lo pudo aprovechar y también descompactar el suelo, ¿no? En este caso es un lote de pastoreo con doble propósito BMR. Como en el caso anterior, es importante armar parcelas chicas para obligar a esas vacas que coman todo, no solo las panojas, ¿no? Y quería detenerme para hablar de esa adaptabilidad, esa resiliencia que tiene el sorgo, esa capacidad de adaptación de un ser vivo, que es la resiliencia frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa. Acá voy a mostrar casos de situación adversa, como normalmente es una sequía, y también, entre comillas, un agente perturbador, como tuve el año pasado un ataque de tucuras en implantación. Esta es una foto bastante vieja, pero vigente. Este es un campo en Dolores, en diciembre del 2011 que fui, estaban por sembrar sorgo. Esto es la foto de noviembre, en realidad. Estaba así el suelo.
El 27 de diciembre un sorgo azucarado, había nacido muy desparejo, bastante limpio, pero muy desparejo. Pero insisto, bastante limpio, que es la clave para el éxito. El 17 de enero del 2012 yo le decía a la dueña, bueno, ya va a mejorar, pero no llovía, y bueno, ahí está el Monte de Tala, que lo tomé como referencia, y la verdad que era una lágrima, me parecía que iba directo al fracaso. El 28 de enero del 2012 fue mejorando con una lluvia que hubo, y fíjense cuando llovió febrero y parte de marzo, en qué se convirtió en marzo del 2012, 16 de marzo, esta foto, el mismo lote, y acá está el Monte de Tala, y fíjense el 15 de mayo del 2012, cómo de una situación inicial que parecía que iba a ser un desastre, gracias a esa resiliencia del sorgo ante una lluvia, quizá no fue tan, no recuerdo cuántos milímetros fueron, pero claramente alcanzó para que explotara, y de una planta salieran 6, 7 macollos y cubriera el suelo, y que las vacas, en definitiva, en mayo del 2012 tuvieran su lote para diferido. En este caso, hablando de agentes perturbadores, esto me pasó a mí en el Totoral, a fines de noviembre, suelo con tosca, medio seco porque venía de antecesor avena, sea medio duro el suelo, tardó bastante en nacer, y cuando lo fui a ver, por ahí un error de parte mía, no haber visto que había tucura, nunca había tenido problema. Bueno, así la dejaron las tucuras, y me dice mi empleado, bueno, seguramente esas lomas vamos a tener que resembrar porque no hay nada. No hay nada. Bueno, cuando termine lo voy a resembrar, pero por ahora lo dejo así. Lo fui a ver el 31 de diciembre, fíjense lo florito que estaba, y encima con baja densidad, imagínense, en este caso con sorgos que 6 kilos por hectárea, cuando normalmente se llevan 12 o 15 de estos sorgos azucarados. Esto fue el 31 de diciembre. Alguna planta que otra había acá. Lo que está acá es un sorgo granífero sembrado antes, pero este es el sorgo azucarado. 50 días después, y acá tiene las lluvias que hubo en enero, una buena lluvia porque llovió bastante al comienzo, muy poco en la segunda quincena, pero en definitiva 113 milímetros en enero, y después en febrero una buena lluvia también, 59 milímetros, bastante bien dentro del año, no es que hubo un periodo tan alto no fue un año tan llovedor, por supuesto, pero no es malo 59 milímetros, y fíjense en qué se convirtió este lote que estaba bastante complicado en esto. Esta foto es del 19 después de febrero. En tan poco tiempo, es impresionante. Bueno, el uso de grano de sorgo, no es que me lo como yo al sorgo, también lo uso para, no solamente para cargar para China, sino también para alimentación animal. En este caso, la terminación de novillos de sorgo partiendo el grano con uso en concentrado, como puede ser el solito autoconsumo. Tengo una moledora para poder procesar el grano de sorgo, para aumentar la eficiencia, que eso es fundamental, poder procesarlo para aumentar esa eficiencia del uso. El sorgo, en definitiva, es una parte fundamental en el sistema mixto. En el Totoral, en el sistema de siembra directa, desde 1996. La cebada, antecesor sorgo por diferido, y la cebada antecesora avena, el mismo lote, estaba pasado con la sembradora, y a la derecha se ve la cebada ya nacida, emergida. No solo para las vacas, ¿no? No solo para las vacas, en este caso hay un rollo de sorgo, de cola de máquina, ahí está Atahualpa, el perro protector, que también está al lado de ahí del rollo de sorgo con las ovejas. Y en este caso es un sorgo de segunda, después de una cebada de silaje, pero bueno, un papá de primera antes de la cuarentena, que por suerte está bien, y como yo le digo, seguramente cuando vea esta presentación, que se prepare, porque ahora con las 2 vacunas, este verano, otra vez nos sacaremos otra foto en el sorgo. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Ahora, a continuación, vamos a hacer y a proceder a un breve break en esta tarde, y en breves instantes continuamos con las presentaciones de la tarde.